En la cruz murió por mí, Él me sostendrá, su justicia me otorgó, Él me sostendrá, y yo al cielo ascenderé, Él me sostendrá, y cara a cara le veré al que me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Vamos a hablar con Dios una vez más. Dios, no hay nadie como tú. No hay ningún poder como el poder tuyo. Y te pido, oh Dios, hoy ayúdanos en la lucha, que es fuerte. Y tenemos un enemigo afuera y la carne es débil. Pero tú eres más. Ayúdanos hoy, oh Dios, ver tu poder y entender realmente quién es el Dios en quien creemos. El Dios que nos ha llamado. Aún en circunstancias difíciles, Dios, ayúdanos a ver que tú puedes abrir paso. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Vamos ahora a Éxodo, capítulo 14, página 72. Página 72. Página 72. Estar de vacaciones es muy bonito porque es bonito estar en familia, pero es bonito también tener tiempo simplemente para buscar las cosas de Dios. En lo personal, vacaciones me sirven mucho para eso. De tener tiempo para leer la Biblia, tiempo para leer otros libros que me animan, que me ayudan. Porque yo siento que para todos la vida es así. Hay momentos cuando lo de Dios está tan claro, pero hay momentos cuando todo lo de Dios como que no es mi realidad, ¿verdad? En nivel espiritual, a veces todo se ve como medio oscurito. A veces Dios es grande y los problemas pequeños, ¿no? Pero muchas de las veces es todo lo contrario. Los problemas muy grandes y Dios es pequeño, ¿verdad? Este día muy bonito. Yo pienso poder ver a Dios con nuestros ojos, ¿no? Ver cómo ves quién es. En el libro de Juan, no, el libro de Apocalipsis, el autor es Juan. Dios dio a Juan una visión del cielo y cómo es Dios. En la pantalla puse los versículos, eso viene de Apocalipsis. Juan, Dios le dio ojos para ver lo que está pasando ahí. Si no puedes ver la pantalla, puedes girar tu silla para que puedas ver aquí. Es lo que Juan dice. Después de esto miré y apareció una ¿qué? Una multitud. Tomada de ¿qué? Todas las naciones. Porque en el cielo hay gente de todo el mundo, ¿verdad? Todas las naciones, tribus, pueblos y ¿qué? Lenguas. En parte es lo que me gusta aquí los domingos. Venimos de varios países, ¿no? Y venimos de varios idiomas. Es un pequeño sabor del cielo, por una parte, ¿no? Estar glorificando a Dios todos juntos es bonito. Dice, la multitud era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene ¿de quién? De nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron ¿a quién? A Dios, diciendo, amén, la alabanza, la gloria,
La sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro ¿quién? Dios, por los siglos de los siglos. Entonces, Dios le dio a Juan la manera de ver lo que está pasando en el cielo, de ver la multitud de personas y de ángeles ahí cantando alrededor del trono de Dios. Vio a Dios en su visión lo que está pasando allí. ¿Y qué es lo que están cantando ahí? ¿Están cantando de las glorias de sus casas, de sus carros? ¿Están hablando de las glorias de alguna estrella de cine o de un cantante famoso? ¿Están cantando la gloria de su deporte favorito? No. No hay poder más que Dios. No hay gobierno más que Dios. No hay persona más que Dios. En el cielo vamos a ver a Dios y cantar su honra y su gloria, porque Él tiene todo poder y honra y gloria. Y eso es lo que necesitamos ver, ¿verdad? ¿Quién es nuestro Dios? ¿A quién servimos? ¿Cuál es el punto de estar aquí hoy? Es esto de ver a Dios. Hoy tenemos una historia muy hermosa y muy famosa. Es la historia del Mar Rojo, del Éxodo 14, cuando Dios abrió paso en medio del mar. Para los nuevos estamos realmente no estudiando el libro de Éxodo, estamos estudiando el libro de Hebreos, el capítulo de la fe. El capítulo 11 de Hebreos, versículo 29, lo que nos toca hoy es estudiar este versículo que dice: por la fe, el pueblo, hablando de Israel, cruzó el Mar Rojo como por tierra, ¿cómo? Sí. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, ¿qué? Sí. Esto fue escrito después de Cristo, pero habla de la historia de lo que pasó 1500 años antes de Cristo. Así que cuando estamos aquí en Éxodo, estamos leyendo algo que pasó 1500 años antes de que viniera Cristo al mundo. Y como hemos estudiado en estos días, Dios tuvo un plan para la nación de Israel. Ellos estaban viviendo en Egipto, esclavizados en Egipto. Entonces aquí estamos viendo el mar Mediterráneo, aquí el norte de África, aquí es ahora lo que es ahora Israel, allá. Pero en ese momento ellos vivían aquí como esclavos. Y el plan que Dios tuvo para ellos fue de rescatarlos de su esclavitud, llevarlos ahí a su tierra, la tierra prometida, donde pudieran abiertamente honrar y glorificar a Dios con sus vidas. Entonces Dios, para llevar a cabo su plan, escogió a un hombre con nombre Moisés. Hemos hablado aquí de Moisés y lo que Dios hizo a través de Moisés. Moisés fue al rey Faraón y dijo: Dios dijo que tienes que dejar a mi pueblo ir para que puedan adorarme a mí. Y el rey de Egipto dijo a Moisés: no le voy a dejar ir. Entonces Dios envió plagas. No leímos todas las plagas, pero hemos hablado de las 10 plagas aquí que Dios envió a Egipto. Y la última plaga en particular, hace 20 días cuando estaba aquí la última vez, leímos esa plaga. Realmente no fue una plaga, fue la muerte de los hijos primogénitos de cada casa, de los que no tenían la sangre pintada alrededor de la puerta, que es la fiesta ahora de la Pascua. Y hemos hablado del significado de esto. En esa noche, cuando descubrieron los cadáveres de los muertos en cada casa, los egipcios fueron a los de Israel y los rogaron que se fueran. El rey de Egipto rogó a Moisés que dirigiera a los israelitas fuera de su país. Entonces ellos, en ese momento, salen del país de Egipto muy felices, ¿no es cierto? Imagínate ser una de esas personas que por fin tienes tu libertad. Y tú y tu familia, tu esposa, tus hijos, puedes salir de la esclavitud. Y comenzaron a caminar realmente un viaje algo largo. Dios los estaba guiando. Aquí es donde estaban en ese momento. Y Dios los guía de una manera, se puede decir, largo, porque ahí está Israel. Canaán, donde fue la tierra prometida. No los lleva aquí directamente por el desierto, los lleva aquí. Y lo que podemos ver, tienen que pasar, lo azul es un mar. El Mar Rojo, no es porque el agua es del color rojo, ¿verdad?
simplemente es el nombre del lugar, el Mar Rojo. Entonces vamos a comenzar a leer aquí Éxodo 14, toda la historia, vamos a ver todo el capítulo aquí de Éxodo 14. Y lo que le pido a Dios es que nos ayude a ver quién es Él y su poder. Versículo 1. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar. Que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. Esos nombres no significan nada para nosotros, pero Dios tiene un plan en guiarlos. Dios los está guiando, es lo que tenemos que ver. Dios los está guiando. Y versículo 3, Dios sabe, el faraón va a pensar, los israelitas andan como perdidos en esta tierra. El desierto los tiene, ¿qué? Acorralados. Entonces tenemos que verlo claramente. Dios los está guiando y Dios los guía a un lugar sin salida. Es decir, hay montañas de este lado, hay montañas de este lado y el mar está enfrente. Pueden retrocederse, sí, pueden regresar. Pero si vienen los de Egipto atrás de ellos, van a estar encorralados, atrapados. Montañas aquí, montañas acá y el mar enfrente, sin salida, encorralados. Dios los está guiando aquí. ¿Por qué? Es algo muy interesante, versículo 4, lo que dice Dios. Yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón, el rey de Egipto, para que él los persiga. Y ahora, eso es lo que es interesante. Voy a cubrirme ¿de qué? De gloria. Dios tiene un plan. Su plan es de cubrirse de gloria, a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy ¿quién? El Señor, sí. Así lo hicieron los israelitas. Versículo 5. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron ¿de qué? De parecer en cuanto a los israelitas. Y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Ahora están arrepentidos, ¿no? Dicen: ¿qué es lo que hemos hecho? Ahora, ellos estaban trabajando gratis y ahora nosotros tenemos que hacer el trabajo. No, eso no se vale. Mejor regresémonos tras ellos. Versículo 6. Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y echando mano de su ejército se llevó consigo 600 de los que mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de ¿quién? Es decir, todos los más fuertes y poderosos de su ejército, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Él los llama y dice: vamos tras los de Israel. Versículo 8. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban ¿con qué? Con aire triunfal. Y esto entendemos, ¿no? Ellos bien contentos, muy felices, con aire triunfal, diciendo: wow, Dios con nosotros, Dios ayudándonos. Se puede decir, están en lo alto, ¿verdad? Bien emocionados. Pero mira cómo son las emociones. Podemos estar hoy muy bonito y mañana, ¿verdad? Y es lo que pasó con ellos. Versículo 9. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal Zephón. Versículo 10. El faraón iba acercándose, y cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho ¿qué? Miedo, y clamaron al Señor. Y eso entendemos, ¿verdad? Ellos se dan cuenta dónde están, en un lugar sin salida, con el mar enfrente y con el enemigo atrás de ellos. Ellos en ese momento dicen: estamos viendo la muerte, vamos a morir, es lo que piensan. Y claman a Dios: Dios, ¿qué estás haciendo, Dios?
¿Por qué nos trajiste? Tú nos guiaste aquí. ¿Qué es lo que piensas? Y reclaman a Moisés, dice versículo 11. Entonces le reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Entonces están bien desesperados y se escucha la voz de ellos, ¿no? Imagínate junto con tu familia enfrentar la muerte así, con tus hijos, con los de tu familia, tus papás. Sería algo serio. Es lo que quiero que entremos los zapatos de ellos, ¿no? Para sentir las emociones que sienten ellos en este momento. Y versículo 13. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás que volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará ¿qué? Batalla por ustedes. Entonces Él dice, mantengan la calma. Dios va a pelear la batalla por ustedes. Versículo 15. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué qué? ¿Por qué clamas a mí? Eso es interesante. Vamos a volver a esto después. ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria. Otra vez Dios vuelve a decir lo mismo. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y esto es muy interesante, el deseo que Dios tiene de que el mundo vea su gloria de Él. Esto es muy interesante, vamos a tocar este punto después. Entonces vamos a ver ahora 4 maneras que Dios usa para proteger y salvar a su gente. En primer lugar, la columna de fuego y de nubes, versículo 19. Entonces el ángel de Dios que marchaba frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse, ¿dónde? Detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Entonces Dios siempre antes iba guiándolos enfrente de ellos, ¿no? Pero ahora se pone atrás de ellos, entre los egipcios y los israelitas. ¿Cuál es el punto de hacer esto? El punto de hacer esto es para calmar el temor que sienten los israelitas. Como dice, el lado de los egipcios, ¿qué? Oscuridad. Y el lado de Israel, ¿qué? Luz. Simplemente Dios está diciendo, no tengan miedo, aquí estoy. Ustedes tienen pánico. Aquí estoy. Yo soy su Dios. Yo los estoy guiando. No necesitamos saber eso también nosotros. Vamos a hablar de eso después, pero no necesitamos saber esto. Cuando estamos en los caminos de Dios y Dios es nuestro Dios, Él nos da señas de su amor, señas de su presencia. Y podemos saber, mi situación no ha cambiado, pero Dios está conmigo. Es bonito, es bonito. Seguimos.
La segunda cosa que Dios hace es de abrir paso en medio del mar, versículo 21. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio ¿qué? Viento del este, que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra como seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una maraña de agua a la derecha y otra a la izquierda. Es decir, Dios así abrió paso. Y el mar de un lado y del otro. Y en medio, donde debe haber lodo, dice que es tierra seca. Y Dios abre paso por ellos. Segunda cosa que hace. Tercera cosa que hace por ellos es de sembrar confusión entre los egipcios. Versículo 23. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró ¿qué? La confusión entre ellos. Versículo 25. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaban, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está ¿qué? Peleando por ellos y contra nosotros. Imagínate darte cuenta de eso. Entonces, la última cosa que Dios hace por ellos en ese día es de hacer que el mar regrese a su lugar. Versículo 26. Entonces, el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar. Al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. 28. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con ¿qué? Con vida. 29. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Versículo 30. En ese día el Señor ¿qué? Salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, ¿qué? Temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Y esta es la historia tan famosa del Mar Rojo. Y en resumen, preguntas para nosotros. En este mundo, ¿hay alguien con más poder que Dios? ¿Hay un rey terrenal que tiene más poder que Dios? ¿Los Estados Unidos tienen más poder que Dios? ¿Putin de Rusia tiene más poder que Dios? ¿Dios tiene más poder que cualquier ser humano? ¿Dios tiene poder sobre la naturaleza, lo que estamos viendo? ¿Dios tiene poder sobre los corazones de los seres humanos? Y Dios es el que es digno de honra y gloria. Por eso en Apocalipsis lo que leímos, están cantando a Dios porque Él es digno de honor y de gloria. Y Él lo merece. Y lo que es muy interesante en esa historia, lo que tenemos que ver sobre todo, es que Dios los guió a este lugar sin salida a propósito. Dios les guió a un lugar donde estaban encorralados, donde ellos tuvieron que ver que ellos ya no podían. En sus fuerzas no tenían recursos. Ellos estaban
estaban atrapados y estaban en las manos de Dios. Y ellos mismos no pudieron hacer más. Y a propósito, Dios los había guiado ahí para que vieran la gloria y el poder de Dios. Dios lo dijo aquí 2 veces: voy a cubrirme de gloria. Esto fue su propósito, sí, demostrar a los egipcios quién es Dios, el Dios verdadero. Ellos tenían sus dioses, sí. Tú puedes ir a los museos y ver los ídolos de los dioses de los egipcios. Seguro sacudían a esos dioses que no pudieron ayudar, y ellos estaban en contra del Dios viviente. Dios quería que ellos vieran quién es Él, pero Dios también quería que los israelitas vieran quién es Él. Dios quería que ellos vieran la grandeza de su poder hacia las personas que Él quiere salvar. Y Dios también hizo que escribieran estas cosas en la Biblia para que tú y yo viéramos lo mismo. ¿Quién es el Dios a quien servimos? Esta es una iglesia donde aprendemos de Dios. ¿Cómo es este Dios en quien creemos, a quien seguimos? Nuestro Dios no ha cambiado. Y lo que tenemos que ver es que hay muchos paralelos entre los de Israel y los de nuestro tiempo. Como hemos dicho aquí, Israel esclavos en Egipto, nosotros esclavos, pero no en ningún país. Esclavos a nuestro pecado. Por naturaleza, servimos a otros dioses que no es Dios. Por naturaleza, servimos más al dinero, al placer, a yo mismo, el egoísmo, y no a Dios. Y somos esclavos a los apetitos de la carne. Y no podemos liberarnos. Y no cantamos honra y gloria a Dios porque no nos interesa. Somos esclavos. Solo vemos a nosotros y servimos a lo de nosotros. Y Dios tiene un plan para rescatarnos y liberarnos. Y mandó a alguien. No es Moisés a quien tenemos que seguir en nuestro tiempo. Es Jesús. Jesús que vino hace 2000 años y bajó por las aguas de la muerte. Y salió del otro lado, no del Mar Rojo, sino de la muerte. Victorioso, conquistó lo que es la muerte. Y Él es el que nos llama ahora a seguirlo y amarlo, entregar nuestras vidas a Él. Y yo te pregunto hoy, ¿a quién sirves? ¿En quién crees? Es el mismo Dios. Esos no son historias, simplemente cuentas de hadas o cuentas de niños. Eso es algo que pasó en nuestro mundo. Dios en verdad hizo esos milagros en los tiempos de Israel para rescatarlos a ellos. Y Dios en verdad vino y murió y resucitó para liberarnos de nuestros pecados. Y te llama a seguirlo. Y te pregunto, ¿a quién sigues? ¿A quién amas? ¿Amas a Dios en verdad de todo corazón? Este es el Dios. Y lo que necesitas ver es, ¿tú quieres seguir a este Dios? Porque si Dios no está a tu favor, está en tu contra. Es lo que sale claro de estos versículos. Cuando los egipcios se dieron cuenta que Dios estaba en contra de ellos, sintieron miedo. Sintieron mucho miedo, y con razón, ¿no? ¿Y cómo terminaron? Terminaron mal por haberlo rechazado. Y hay una gran advertencia aquí en esta historia para nosotros también. Si tú y yo hacemos a un lado a Dios, si no lo buscamos de corazón, si no nos entregamos a Él, si no lo seguimos, o si decimos que creemos en Él, pero en el corazón somos duros y tercos, si no nos arrepentimos del pecado, si no queremos que Él nos libere de nuestra esclavitud al pecado, ahí permanecemos y Él en nuestra contra y terminamos mal.
Y vuelvo a preguntarte, ¿es Dios, es este Dios tu Dios? ¿Tú lo amas? ¿Tú lo sigues? Y si hasta el momento la respuesta es que no, o que no sabes, o que no estás seguro, esto debe ser la prioridad de tu vida, de hablar con Él hoy y decirle: Dios, tú me hiciste para conocerte, pero no te conozco y quiero conocerte, necesito conocerte, me urge. Habla con Él. Es lo primero. Solo de dos cosas quiero hablar hoy. Eso es lo primero. Este Dios es nuestro Dios y tenemos que seguirlo. Uno. Pero dos, cuando tú lo sigues, cuando Él es tu Dios, cuando Él te está guiando, ¿cómo es tu vida? ¿Es todo fácil? ¿Es todo color de rosa? No siempre. Como hemos visto en esta historia, lo que está muy claro en esta historia, Dios guió a Israel fuera de Egipto, sí. Y con tiempo llegaron a la tierra prometida, sí. Dios es fiel. Pero Él los guió a este lugar donde se sentían acorralados y con miedo. Y puede pasar lo mismo con nosotros en nuestras vidas, aun cuando estamos en los caminos de Dios. Circunstancias de la vida tan difíciles, cuando tú dices: yo ya no puedo más, tú me has llevado a este lugar, Dios, y yo no veo ningún camino, yo no sé qué hacer. Y podemos hablar de un sinfín de cosas. Puede ser una enfermedad, puede ser un hijo rebelde, puede ser problemas en tu matrimonio, puede ser problemas muy fuertes que tengas en tu vida, tentaciones muy fuertes que tengas, un sinfín de cosas. Y tú, tal vez como los de Israel, clamas a Dios, y es bueno clamar a Dios, lógico, debemos clamar a Dios. Dios, ¿por qué me has guiado aquí? Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? Dios, yo tengo miedo. Me siento desesperado. Sí, clamamos a Dios. Sí. Y debemos hacerlo. Pero es muy interesante, como dije, quiero volver al versículo 15. Versículo 15. Dice: el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Quiero que leamos todos ahí, versículo 15. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan ¿en qué? En marcha. Es decir, hay un momento para clamar a Dios y hay un momento para ser obedientes, para tomar el paso de la fe. Estamos estudiando en particular esto de Hebreos 11:29, donde la Biblia dice: por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Pero dice por la fe. ¿En qué sentido por la fe? La fe es cuando tú haces lo que Dios dice, pero tienes a veces miedo en el momento cuando lo haces. Y Dios dijo claramente a Moisés: ¿por qué me clamas? Es decir, ya no es tiempo para clamar, es tiempo para actuar. Y lo que necesitan hacer es tomar el primer paso, y bajar y caminar en medio de las olas, aunque tengan miedo del agua. Esto es el camino que yo he marcado para ti. Y en nuestras vidas espirituales hay momentos cuando sabemos lo que es lo correcto, cuando sabemos lo que tenemos que hacer para obedecer a Dios, y nos da miedo a veces hacerlo. Y hay un momento para clamar, sí, pero hay un momento para obedecer. Entonces, ahora me dirijo a los que están aquí, los que estamos aquí, que estamos en los caminos de Dios. Hemos dicho a Dios: Dios, tú eres mi Dios. Y Dios, me has llevado a un lugar en mi vida, y yo sé lo que tú quieres de mí. En mi matrimonio, con mis hijos, en X circunstancia de mi vida, en X tentación que yo tengo. Dios, tú sabes.
lo que tengo que hacer y ayúdame ahora a tomar el paso de la fe. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti hoy? Pero no lo haces solo. El Dios que estaba enfrente de ellos se puso atrás de ellos su presencia. Lo que yo quiero que veas. ¿Cómo ves que Dios pudo cambiar el corazón del rey Faraón? De darle un cambio de pensar. Es porque Dios formó el cerebro de ese rey Faraón. ¿Cómo ves que el viento y el mar obedeció la voz de Moisés? Porque Dios es el Dios que creó el mar y el aire y están sujetos a Él. ¿Cómo ves que Jesús pudo resucitar de la muerte? Es porque Dios es el autor de la vida y tiene la vida y la muerte en sus manos de Él. Y cuando Él es tu Dios, Él puede abrir paso en circunstancias imposibles para ti. Y te puede dar la fe que tú necesitas para seguirlo a Él en esas circunstancias, lo que es imposible para ti porque Él te hizo y Él te formó. Y Él abrió el entendimiento en tu cerebro para que lo buscaras, para que lo amaras. No es un accidente que tú estás aquí hoy. Dios te trajo aquí hoy. Y Dios te quiere guiar cada día de tu vida. En esta vida, igual que los de Israel, por fe caminamos en el desierto de la vida. A veces es duro y difícil, sí. A veces es hermoso y a veces es difícil. Altibajos tenemos todos, sí. Pero les voy a decir algo. Un día, esos israelitas llegaron a la tierra prometida. Porque Dios cumple sus promesas. Y tú y yo, el Dios que nos ha llamado a servirlo y seguirlo y amarlo, llegará el día cuando ya no vamos a caminar por fe. Llegará el día cuando lo vamos a ver cara a cara en el cielo. Entonces te digo y te imploro, si no estás en los caminos de ese Dios, eso es lo que necesitas hacer hoy. Y si estás en los caminos de Dios, pero te resulta difícil, y Dios te está guiando y estás en un lugar difícil en tu vida, ten la fe de decir a Dios, Dios, abre camino por mí y de ayúdame por la fe pasar por ese camino que tienes marcado para mí. Y si tú lo haces, un día vas a ver a Dios con tus ojos. Cuando ya es tiempo, no solamente de leer de Dios, sino de ver a Dios. Y por eso estamos aquí hoy, para ver la cara de Dios. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias por lo que nos enseñas, gracias por este mensaje, gracias por cuidar de tu gente, por proteger a tu pueblo, por rescatarlos de sus enemigos, de confortarlos y consolarlos en medio de momentos de angustia y dolor, y de abrir paso por ellos y destruir a sus enemigos. Dios, haces lo mismo por nosotros, y hazlo, te pido. Ayúdanos a clamarte a ti, oh Dios, cuando tenemos que clamarte a ti, y ayúdanos a obedecerte a ti cuando nos toca obedecer. Danos la fe de caminar en tus caminos. Danos el amor que necesitamos de no amar a nada ni a nadie que no merezca honra y gloria como tú. Tú eres el único. Y ayúdanos a estar tan llenos de tu amor y de los deseos de seguirte y amarte. Oh Dios, te pido por los que están hoy en momentos donde se sienten encorralados, lugares donde se sienten que no tienen salida.
Abre paso por ellos, te pido, Dios. En medio del mar, la salvación. En medio de las aguas que quieren ahogar a uno, abre paso y salvación te pido. En el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar 440. Es un corito chiquito. No cantamos muchas de las ocasiones este corito. ¿Se acuerdan de la historia de Pedro cuando caminó encima del mar? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Pudo caminar encima del agua cuando tenía los ojos puestos en Jesús? Y cuando dejó de ver a Jesús, ¿qué? ¿No pasó lo mismo con nosotros? Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción 440. Quiero que es un corito chiquito, así que lo vamos a cantar 3 veces. Why don't you play it through once, we'll sing it 3 times. Yeah? 440. Yeah.